Bueno, Albert, pues como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en las jornadas. Además, este año que tenemos esta maravillosa exposición que nos has prestado. Es la primera vez que usamos los dos pisos, creo, para la misma exposición, o por lo menos para una exposición monográfica en un autor. Y es que cualquiera que la haya visto, es evidente que lo necesitaba, ¿no? Cuando te pones a hablar de la ciencia ficción en el trabajo de Albert Monteis, y para mucha gente que a lo mejor te empezara a conocer por tu trabajo en la época del colectivo La Peña, en el Jueves, etcétera, etcétera, pues igual le puede sorprender que se hayan juntado tantas y tantas páginas y que haya estado presente a lo largo de tantos años de tu vida, ya desde aquella calavera lunar. Claro. Pero mucho antes, porque, bueno, los artistas pues os preguntan cosas y a veces es más fácil dar una respuesta que te quite problemas de encima, ¿no? Que decir la verdad. Y cuando te preguntan qué tal con la ciencia ficción, tú tiendes a decir: bueno, es que está muy cansado de comentarme, la ciencia ficción en realidad me permite no tener que hacerlo y hacer cosas muy locas y que encajen. Pero tú siempre has sido un amante de la ciencia ficción. Yo recuerdo Sí, ya en sí, sí. aquellas revistas El Caleidoscope hace muchos años que nuestro ahora desaparecido Santiago te preguntaba y decía: yo es que en realidad a mí lo que me gustaría es hacer ciencia ficción. Y yo decía: este es uno de los nuestros, lo sigue siendo, ¿no? Y entonces lo primero, como ya hemos hablado contigo en otras ocasiones, te hemos preguntado por tus trabajos previos y cómo empezaste, todo eso nos lo vamos a saltar. Pero si vamos a volver a ese pasado, pero para que nos cuentes no cómo empezaste a hacer cómic, ni mucho menos, sino cómo empezaste a ser un amante de la ciencia ficción en cómic, literatura, cine, y bueno, cuáles son tus principales influencias en ese sentido. Yo creo que los primeros recuerdos o sea, por donde me entró la ciencia ficción a mí fue, o sea, más que leyendo los relatos, en este caso, mi primera memoria es con 6 o 7 años, mi padre compraba estos libros de relatos de ciencia ficción que publicaba Bruguera, que eran selecciones de relatos que se publicaban en Amazing Science Fiction, bueno, en revistas de estas americanas, ¿no? Y eran unos libros que yo incluso de esas sabía que no, bueno, o entendía que aún era muy pequeño para leerlos y tal, pero las portadas me volvían loquísimo. Y en mi casa también había varios números de una revista de los 70 que se llamaba Nueva Dimensión. Claro. Una revista, creo que la coordinaba Luis Vigil, ¿no? Y era una revista, fue seguramente la primera gran revista sobre ciencia ficción que se publicó en este país, ¿no? Y yo sé que los 2 o 3 números que había por casa, que no había más, me volaban la cabeza también. Había uno de microrelatos que me lo había leído como 80 veces. Claro, a mí la ciencia ficción que más me gusta es la literaria y la de cuento corto, sobre todo. Pero el momento en el que me convierto en lector, o sea, empiezo yo a elegir libros y todo eso, es a través de una colección de ultramar, de ciencia ficción, que las portadas eran de Garcés. Sí. Sí, y también ahí, de hecho, entro por lo gráfico, entro por las portadas. A mí esas portadas me parecían Todos nos todas compramos algunos libros muy buenos maravillosas. y otros Sí, horrendos sí. por esas Claro, portadas claro, todas había... maravillosas. Y hay que decir también que era una colección en la que las traducciones, algunas eran absolutamente aberrantes. O sea, había libros que eran difíciles de leer, eran más fáciles de leer en inglés que en castellano a veces. Pero bueno, pero de ahí pues empecé, ¿no? Como a identificar autores y temas que me gustaban y todo eso. Y empecé como a construirme mi pequeño universo de ciencia ficción. Ya te digo, o sea, creo que de verdad donde se bate el cobre a ciencia ficción, para mí, es en el relato corto, porque habitualmente de lo que estamos hablando es de una idea, ¿no? Con un concepto de la maravilla, con una idea que tuerce la realidad de alguna manera, ¿no? Y cuando eso se convierte en una novela, es muy habitual que se alargue hasta el punto en el que esa idea básica te da igual y empiece a tratar de personajes. Yo creo que la ciencia ficción, de hecho, no es un género de personajes, es un género de ideas, ¿no? Los personajes son muy vehiculares en la ciencia ficción, ¿no? Cuando empiezas a hacer drama o aventura con ciencia ficción, pues estás haciendo Star Wars, ¿no? Que está muy bien, pero que no, para mí no es la ciencia ficción que a mí me gusta, ¿no? Y en este sentido, quizás para mí el autor al que más le he sacado en este sentido es a Philip K. Dick. Los volúmenes de relatos completos que creo que se han reeditado recientemente, Sí, pero que había una edición de Martínez Roca de los 80, por ejemplo, pero yo es un libro que me repasé de arriba abajo un montón de veces, ¿no? Para citar influencias, la otra gran influencia, de hecho es una gran influencia para el universo, es Ian M. Banks, que es un autor, de hecho no es un autor muy conocido, no es un autor de culto,
pero no es un autor súper popular. Él inventó un futuro, de hecho hizo un poco lo que hice yo en Universo, pero antes, claro, y mejor, que es inventarse un universo, ¿no? El futuro este de la cultura, ¿no? En el que el ser humano, ¿no? Pues ya está llega a un punto de trascendencia, ¿no? Bueno, hay una especie como de socialismo cósmico, ¿no? Porque la tecnología llega a un punto que hace que no tengas que trabajar ni nada, ¿no? Entonces los problemas que hay son muy raros y muy distintos, y tiene, creo que 7 o 8 novelas ambientadas en ese futuro, cada una con su historia, y de ahí es un poco de donde saqué yo la idea de Universo. Y justo antes de empezar con Universo, actualmente sigue siendo lector de ciencia ficción. ¿Has caído, ya que te gustan más relatos cortos, en nombres como Ted Chiang y...? Sí, claro, sí. Cosas sigues ahí atrapado. Sigo leyendo, leo menos de lo que me gustaría, ¿eh? La verdad es que estamos en este mundo, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia en el consumo de cultura entre cuando yo era pequeño y ahora es que cuando yo empecé a leer ciencia ficción, ¿no? Te caía un libro en las manos y de ese libro tenías que sacar todo lo que pudieras, porque igual hasta el cabo de 6 meses no tropezabas con otra oferta, ¿no? que te llevara a eso. Ahora mismo el problema es que constantemente te van recomendando libros, historias y relatos, y al final lo que tienes que hacer tú casi es una sección un trabajo de selección, ¿no? De ir apartando la hojarasca para quedarte con lo bueno. Ted Chiang posiblemente es uno de los que más me gustan. No, grande, seguro. Sí. Ahora sí, ya entrando en Universo, porque vamos a hablar de lo que has publicado desde la última vez que estuviste aquí, donde precisamente la ciencia ficción es predominante. Decías que la ciencia ficción se bate el cobre en el relato corto, y aquí, pues evidentemente, siendo consecuente, pues has hecho historias cortas, ¿no? Alrededor cada una de una idea. Y, sin embargo, lo primero, porque también tiene que ver con el formato y tiene que ver, por tanto, con la narrativa, es que ha sido publicado primero digitalmente en Panel Syndicate. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de adaptarte también a una forma distinta de que el lector se enfrente a la obra, generalmente pues a lo mejor en una pantalla, que lo tiene que ver. Cuéntanos un poquito la génesis de Universo, en ese sentido. Vale, bueno, Panel Syndicate, como todos sabéis, es una web fundada por Marcos Martín y Brian Bajan, que básicamente ofrece cómics digitales al precio que el lector quiera, que esto es la primera en la frente, ¿no? En este caso la responsabilidad de que el TVO siga saliendo, ¿no? Es tanto del lector como del autor, porque, bueno, al final intentamos comunicar eso, ¿no? Que si te gusta el cómic, ¿no? Cuando pagas no estás pagando por ese cómic que ya está hecho, sino que estás pagando para que el autor pueda hacer los siguientes números. Marcos tenía, de hecho, cuando a mí me propuso hacer alguna cosa para Panel Syndicate, él solo tenía Private Eye, era el primer cómic que habían hecho. Él estaba tardando más de lo que esperaba entre número y número, y se daba cuenta de que a la que la gente había pasado la novedad y la gente se había bajado el número, la gente dejaba de entrar en la página. Y por otro lado, él quería hacer extensivo este sistema, que pensaba que era bueno, de hecho, tanto para los lectores como para los autores. Quería hacerlo... quería hacer partícipe a más autores, ¿no? Y me propuso que si yo quería hacer algo para Panel Syndicate. Estamos hablando de cuando yo aún estaba en el Jueves, con lo cual yo le dije, hombre, me sorprende muchísimo, ¿no? Que pienses en mí para esto, porque hasta ahora lo único que he hecho más o menos que podría encajar sería Calavera Lunar, y hacía de aquello pues 15 años que había hecho, 20, vamos. Pero el caso es que coincidió, de hecho, su propuesta. Empecé y dije, bueno, pienso algo. Me puse a pensar un poco y tal, y al cabo de 6 meses nos fuimos del Jueves, todos los que nos fuimos, por un problema con el editor, que ya se ha contado bastantes veces. Y nada, dije, pues he dejado un trabajo, pues me pongo con otro, ¿no? Y me puse a intentar tirar adelante una serie de relatos de ciencia ficción, una cosa que nunca había hecho, ¿no? Porque mi idea en este caso era no abandonar del todo el humor, pero sí hacer algo con una ambición un poquito más naturalista, por decirlo de algún modo, ¿no? Que fueran relatos que no se leyeran solo en clave de comedia, sino también en clave de ciencia ficción. El digital, ¿qué problemas tiene? Hay un montón de lectores de cómic. Todavía no he llegado a la conclusión de si es una cosa generacional, si es una cosa de costumbres. Yo creo que a los adolescentes no les cuesta tanto leer en digital, pero hay un gran sector de lectores de cómic que el digital no les gusta. A mí me gusta menos el digital que el papel, por ejemplo. Entiendo que el papel sigue siendo un hardware mucho mejor para el cómic, y además seguramente el cómic es el arte
¿qué más cambia al adaptarse al formato digital? Porque al final el libro, ¿no? La prosa, aunque cambie el formato, ¿no? Tu experiencia es muy parecida. En el caso del cine, claro, sí que hay esta liturgia de la sala y todo eso que hace que cambie la cosa, pero en el caso de la música, por ejemplo, tampoco cambia excesivamente la experiencia del vinilo al digital, pero en el caso del cómic sí, por una cuestión, yo creo, de tamaño principalmente. Tú cuando haces un cómic en digital, sabes que ese cómic, o sea, tú si lo haces en papel, sabes que el libro va a tener 17 por 26 centímetros. Si lo haces en digital, sabes que la gente lo va a leer en cualquier dispositivo posible, ¿no? Desde un móvil hasta proyectado en una pantalla en un auditorium, como está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, incluso he visto gente en casa, que dice, no, me lo leo proyectándolo en la pared. Hay, o sea, todas las posibilidades, con lo cual, tal y como te planteas los tamaños, la densidad del cómic, ¿no? O sea, cambia mucho y tienes que llegar a un montón de conclusiones. En el caso de los cómics, ¿no? Tenemos 100 años de experiencia, ¿no? Y hemos ido aprendiendo lo que funciona, lo que no, ¿no? Incluso no tú, sino que hay, ¿no? Una experiencia compartida, ¿no? Que hace que al final, pues, sepas lo que funciona o lo que no, ¿no? En el caso del digital, pues tienes que volvértelo a inventar. Lo más obvio, claro, es el formato horizontal, que es una cosa que sé que a los lectores de papel les molesta mucho, porque en la estantería queda raro, porque el libro es menos... Pero en digital tiene sentido porque mucha gente lo va a leer en una pantalla horizontal. Y mi idea en este caso, con el cómic digital, es que la gente no tenga que hacer scroll, no tenga que ampliar, o sea, que lo que tenga en la pantalla es lo que tenga, pero que no tenga que empezar a tocar nada, que solo pase página, creo que os hace la lectura más ágil, ¿no? Entonces, la siguiente conclusión a la que llegas es que hay que descomprimir. Claro, ahí te empiezas a dar cuenta de que hay un montón de condicionantes industriales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los libros son verticales? Porque el libro es un objeto más estable si el lomo está en la parte larga, porque sujeta mejor. Si el lomo está en la parte corta, el libro baila antes, ¿no? Porque los libros, ¿no? Porque la banda dessinée tiene 48 páginas y el comic book tiene 24, porque trabajamos en pliegues de 8, porque es la manera en la que se imprime, ¿no? En el caso del cómic digital no tenemos estos condicionantes industriales, con lo cual, por ejemplo, si tú empiezas a leer el TVO, no tienes que comprometerte a una cantidad de páginas concreta, sino que puedes decir lo que me dé la historia, ¿no? Si me hacen falta 5 páginas más, no tengo que encarecer el producto, porque lo único que estoy invirtiendo es, bueno, en este caso, tiempo mío de dibujar. Y, por ejemplo, yo me di cuenta de que cuando me planteo una historia de universo, no me la planteo en páginas, sino en tiempo de lectura, ¿vale? Yo me planteo algo que se pueda leer entre 20 minutos y media hora, más o menos. Y a partir de aquí me han salido números de 30 páginas, números de 45, ¿sabes? Me han salido varias dimensiones distintas, pero siempre puedo darle a la historia lo que necesita sin plantearme ningún condicionante económico e industrial de ningún tipo, ¿sabes? Sí, a mí, bueno, evidentemente el formato, pues tú estás viendo una peli que decíamos antes y tú como espectador ves la peli al ritmo que el director la graba. O sea, tú si te despistas, la peli ha avanzado. El cómic tú pasas la página cuando te da la gana, Claro. ¿no? En los medios digitales tienes otra opción, que es que agrandas también lo que quieres. La forma de pararse y de detenerse es mucho. Y esto yo creo que al principio los autores no digo os, porque en tu caso no sucedió así, les volvía un poco locos. Y decían, bueno, si yo pienso en la página en una 4 que haya una línea de corte, pues yo tengo 2 páginas horizontales, pero luego cuando lo publique tengo una, y se hacían una especie de Frankensteins extraños que narrativamente no funcionaba de ninguna de las dos maneras. Sí. Yo creo que esta es la manera lógica de que te has tenido que enfrentar a problemas de narrativa nuevos que antes no tenían, y que la forma de que luego sigan funcionando es efectivamente mantener el formato horizontal. Claro. Creo que todavía tenemos o sea, Universo es un cómic que está hecho todavía por alguien que se ha formado haciendo cómic en papel. Yo creo que en el momento en el que, si en algún momento los cómics solo son digitales, el planteamiento seguramente será otro. Bueno, de hecho ya se van viendo cómics por ahí en los que lo que haces es un scroll larguísimo, no hay páginas, ¿no? Simplemente hay una sábana por la que vas tirando hasta llegar al final, ¿no? Igual es más... Sí, me ha puesto caruca. Yo también la pongo, ¿eh? Sí, o sea, me parece lógico. Pero estamos hablando de generaciones de lectores que se van a ir sucediendo y que van a cambiar la manera en la que perciben. Oye, una cosa, veo a alguien que ha levantado la mano entre el público. No sé si las preguntas las hacemos al final o... Sí. Precisamente lo que estaba hablando de la oposición de páginas. Pensar en eso, cuando estás haciendo en digital, no estás pensando en que las 2 páginas van a imprimirse, a hacerlo en papel. Las páginas se oponen, es decir, sigues de una página a la otra y a lo mejor rompes el ritmo o algo. Claro. Cuando es el papel, no.
yo sí que, como soy consciente de que saldrá en papel, sí que tengo en cuenta eso, por ejemplo. Hay autores más finos todavía, ¿no?, que cuentan, por ejemplo, en un cómic cómo puedes generar sorpresa, ¿no? Uno de los mecanismos que tienes es el paso de página, no la página enfrentada, sino el pasar, ¿no?, que es en el momento en el que se te oculta información en la parte de atrás, ¿no? Esto en el cómic digital puedes hacerlo en cada página, el lector ni tan siquiera... Yo creo que los cómics, además, en este sentido, están podridos, o sea, tú cuando te compras un cómic es muy difícil que no te lo ojes en la tienda, con lo cual toda la información relevante, el tráiler ya lo tienes, ¿no?, de todo el cómic, y es muy difícil dar sorpresa. En el cómic digital es más fácil, porque es muy difícil que el lector se lo repase todo, sino que posiblemente cuando lo vea será la primera vez que vea cada página, ¿no? Y en este caso sí que yo, por ejemplo, no he usado mucho ese truco del cambio de página, pero en el cómic digital sí que me planteé decir, puedo pasar de un plano general a un primerísimo plano y el impacto es mucho más bestia, ¿no? Porque el lector no se lo espera, ¿no? No sabe lo que vendrá a continuación. Hay que asumir, en cierto modo, que en la publicación en papel, ¿no?, pues hay cosas que van a cambiar a nivel de lectura, ¿no? Yo simplemente aspiro a que el cómic se pueda leer más o menos parecido, que funcione más o menos parecido, y que ese tipo de cosas, ¿no?, que las páginas enfrentadas, pues que no resulten, que no haya ninguna aberración en todo caso, ¿no?, que todo fluya, que es el objetivo principal. Pero sí que es verdad que yo todavía tengo en cuenta que eso tendrá una segunda vida en papel, ¿no? Y eso también es importante para cómo cuentas la historia. A mí Universo me parece una de las grandes obras en los últimos años. Ya no voy a decir solo en ciencia ficción, pero desde luego en ciencia ficción lo es. Para mí la peor historia es buena y la mejor es extraordinaria. O sea, me parece que el nivel es altísimo. Pero a raíz de las entrevistas y comentarios que ibas haciendo... Bueno, pues comentabas muchas veces eso que dije un poco al principio, ¿no? Bueno, es una forma también de poder... Bueno, pero en realidad también tienes escenas pues muy enloquecidas de mundos maravillosos, alternadas con escenas muy costumbristas. Pero como sucede con la buena ciencia ficción, ya no te pregunto por qué es más de ideas en este caso, porque ya has dicho que es el tipo de ciencia ficción que te gusta, pero en ciencia ficción en realidad... de lo que siempre se ha estado hablando en la buena es de la hora, ¿no? Y se está hablando de cosas muy normales. Claro. En realidad tu distanciamiento de la actualidad no es tan grande porque hagas ciencia ficción, sino un poco sí que el envoltorio lo es, ¿no? Porque aquí hablas pues un poco del consumismo, de las relaciones de pareja. Sí. O sea, en el fondo, digamos que es... Claro, la ciencia ficción habla del mundo en el que... O sea, no habla del futuro porque, obviamente, los autores de ficción generalmente no somos ni tan siquiera expertos ni gurús de estos que podemos predecir lo que va a pasar. O sea, de hecho hubo una época en la ciencia ficción, sobre todo a mediados de los 70, en los que los Asimovs y todos estos aspiraban un poco, ¿no?, a decir, no, yo con mis conocimientos, ¿no?, te puedo decir que a lo que vamos es a esto, ¿no? Y eran autores, de hecho, menos críticos, ¿no? Pero yo creo que después sí que ha habido, ¿no?, una deriva, iba a decir política, pero no es política, pero sí que eres consciente de que tú lo que estás haciendo en realidad, ¿no?, como pasa con el terror, por ejemplo, que estás proyectando tus miedos, ¿no?, a una cosa más fantástica o más gótica. En la ciencia ficción estás proyectando en el momento en el que vives, ¿no?, en el futuro, y hablando de lo que tienes. Y en este sentido es verdad que funciona de una manera muy parecida al humor, ¿no? En el humor lo llevas a lo grotesco y en la ciencia ficción lo proyectas hacia el futuro, ¿no? Pero ya te digo, es obvio, claro, que ahora mismo todos tenemos claro que la ciencia ficción funciona así. A mí lo que me tenía muy agotado del humor de actualidad es que yo que en el fondo le quitaba fuerza en este sentido. O sea, estabas tan pendiente del detalle que te perdías el fondo, ¿no? Y al final acabas haciendo chistes de si Rajoy es más o menos desagradable físicamente o si el rey esta tarde ha dicho que no sé qué, ¿no? Y ahí era un trabajo más siendo mucho más específico y mucho más concreto. Y sobre todo la sensación de que estás haciendo chistes que no cambian nada, ¿no? Porque estás predicando a los conversos, que no, ni tan siquiera tienes la sensación de estar sirviendo para mucho, pero bueno. Bueno, otra cosa que une un poco el humor y la ciencia ficción es que ambos han sido o son medios que brillan más cuando, digamos, peor es el mundo que les rodea, ¿no? Te permite hacer más cosas. De hecho, la ciencia ficción, hablabas antes en los 70, pero incluso antes fue una forma donde se podían contar o denunciar algunas cosas que en otros medios a lo mejor no se podía, porque bueno, decían, no, están hablando de nosotros, están hablando de extraterrestres, este loco que llega y gobierna el planeta más poderoso del mundo, esto es inofensivo, y en realidad estabas hablando de lo que estaba pasando, ¿no? Claro. De hecho, hay otra razón por la que me gusta la ciencia ficción y por la que me gustan los géneros, que tiene que ver también con ciertas inseguridades como autor, ¿sabes? Si tú
si tú no te adscribes a ningún género, ¿no? Tú eres como más responsable de la obra, ¿no? Tienes que... Los géneros son resultadistas, el humor es resultadista, ¿no? El humor es una... Tú construyes un artefacto narrativo que funciona si al final la gente se ríe y si no, pues no funciona, ¿no? Entonces tienes que resolver ese problema y por el camino te puedes entretener o idealmente además vas a contar algo, alguna opinión que tengas, alguna postura, alguna idea o lo que sea. Con la ciencia ficción, con el terror pasa algo parecido, ¿no? Tú ya te mueves dentro de un set de reglas muy concreto y eso a mí como autor me tranquiliza en cierto modo, porque ya sé, o sea, ya tengo media casa construida, ¿no? Y a partir de aquí, ¿no? Con esos ladrillos, pues ya puedo hacer una cosa que sea más o menos mía, ¿no? Pero me da una cierta estructura como autor que el hecho de crear más en el vacío, ¿no? Es decir, soy un autor que soy mi propio género, pues eso seguramente me provocaría un pánico mayor. Bueno, me consta que habrá más universo. Cuéntanos un poquito cuándo, cómo se va a publicar primero también en digital, esta vez no. Sí, en principio se va a publicar también en digital. He pasado un año muy raro, bueno, todos hemos pasado un año muy raro, o sea que os voy a contar, pero bueno, acabé, claro, en medio además te van saliendo trabajos que están bien pagados, que te interesan, ¿no? Hice Matadero 5 en medio, hice Solid State con Coulton y con Fraction, y todo esto ha hecho que Universo, que yo cuando me propuso Marcos hacer el COVID, me dijo, ¿cada cuánto crees que puedes tener un número? Yo le dije, cada mes, claro que sabía yo de cómo funcionaba esto de los TVOs en ese momento, pero bueno. Y en realidad estoy haciendo más o menos un número al año. Y bueno, este año acabé Matadero, entré en una especie de barbecho creativo muy a gusto, porque sin trabajar también se está bien a veces, pero no hacía nada, no tenía ganas de hacer nada. Y ahora por fin sí tengo un número escrito, que además me gusta mucho, o sea que ya esto arranca otra vez. Tengo que resolver un par de cosas antes, pero bueno. Astiberri espera el libro para diciembre, no se lo contéis, pero no lo van a tener para diciembre. Estoy metido en un lío un poco raro, porque al final me estoy comprometiendo a cosas que van a llegar más tarde, pero para 2022 yo tengo fe en que sí. Y bueno, antes de pasar a hablar precisamente de Solid State, te tengo que reñir un poco, tío, porque siempre que miras hacia atrás y dices, bueno, yo no había hecho así tampoco nada más de ciencia ficción pura, desde quizás el Calavera Lunar y Carlitos Fax, tío, nunca hablas de Carlitos Fax. Verdad, puede ser. Bueno, yo siempre hablo de Calavera Lunar, que es como la primera cosa que hago, ¿no? Y que marca un poco el tono, pero Carlitos Fax también lo disfruto mucho, claro, y lo reivindico y me gusta mucho que esté en un libro. De hecho, hay una historia muy bonita de Carlitos Fax, que es que sabéis que Carlitos Fax es una serie de humor infantil juvenil que se publicaba en una revista que se llamaba Mr. K, que publicó el jueves. En un momento dado, la revista iba bien y el editor decidió que quería hacer también, recuperar el cómic para niños de kiosco. Salió mal, pero duró el experimento 50 números o así, y cuando empezó a verse que no iba tan bien como podía ir, se hizo esta cosa de coger una empresa de marketing y intentar afinar el producto para que gustara más a los niños. Una de las cosas que se hizo fue coger a niños reales, niños de la calle, y meterles una habitación, darles la revista y con un espejo de estos, que es espejo y cristal por un lado, pues dejarles que opinaran sobre la revista y todo eso. Y Carlitos Fax era lo que odiaban todos los niños sin distingo. O sea, estaba haciendo una serie para señores de mi edad, en realidad, pero bueno... Sí. Como era amigo de la casa y bueno, estaba ahí dirigiendo la revista, me dijeron, bueno, no les gusta, pero si quieres seguir haciéndolo, pues adelante, ¿no? Y seguí haciéndolo, pues hasta por mis huevos toreros un poco, pero vamos. Pero que los niños... Después hay que decir que me reconforta mucho cuando de vez en cuando me viene... Bueno, me hace sentir muy viejo, pero me viene ya un chaval de 27, 28 años y me dice, y cuando era pequeño leía Mr. K y Carlitos Fax era lo que más me gustaba. Y yo digo, ¿dónde estabas, tío? Ese día que había esa reunión de niños. Pero bueno, siempre escriben, sí. Siempre se hacen notar más los que les gusta. Ya pasando a Solid State, a forma de anecdotario y de introducción extraña, hace tiempo me contactaron para hacer unas charlas en Valencia o pretendían, para hablar enseñarle a los jóvenes los peligros de las redes sociales, ¿no? Y estábamos los 4 que le íbamos a dar, yo era el más joven, ahí os lo dejo, y les pregunté, y uno de ellos le dije, bueno, ¿y tu Twitter y tal? Y dice, no tengo. Y yo digo, esto aquí algo estamos haciendo mal. Digo, mira, yo no me considero capacitado, esto es como si cogéis a los hombres prehistóricos que habían descubierto el fuego y una tribu que todavía no lo ha descubierto, le trata de decir, cuidado que os podéis quemar, ¿no? Tendrá que aprender. Pues yo ahora, después de leer Solid State, lo tengo claro, les hubiera dado eso y por lo menos ya hubieran tenido un indicio de por dónde pueden ir los problemas de privacidad, de por dónde puede ir
esta política quizás demasiado buenista de no digas nada, no molestes a nadie. Yo creo que explica muy bien en 2 líneas temporales, o resume muy bien algunas de los primeros o principales problemas o cuidados de las redes sociales hoy en día. ¿Cómo viviste tú la experiencia de trabajar con Mad Fraction y con Coulton? Claro, yo era muy fan de los dos, de hecho. Yo con Coulton, bueno, había jugado los juegos de Portal. Sabéis que Jonathan Coulton es el músico que hace las canciones que salen al final de un videojuego que se llama Portal. Y era un cantautor nerd, básicamente. Era un tío que era informático, de hecho, antes de dedicarse a cantar. Y bueno, de estos autores humorísticos, pues siempre me había resultado muy divertido lo que hacía. Y Fraction, pues también como guionista le tenía como mucha estima. Ahí lo que descubrí yo, de hecho, que es un libro que la producción es muy particular, porque Jonathan Coulton iba a sacar un disco llamado Solid State y no lo concebió como un concept álbum, es decir, las canciones no contaban una historia en principio, pero quería sacarlo con una novela gráfica que acompañara el libro, y entonces estuvo hablando un tiempo con Fraction para ver si él pensaba que ahí había algún tipo de historia, si pueden ganar estas canciones en una historia y así. Yo entré ya cuando lo tenían todo un poco medio hablado, pero tampoco lo tenía muy hablado, porque ahí yo descubrí el sistema de trabajo americano, que mis amigos que trabajan para Marvel y DC a veces te cuentan, ¿no? Que va llegando una página un día y una otra, y en este caso el libro de Solid State, que me gusta mucho, pero yo fui descubriendo el argumento al tiempo que lo dibujaba prácticamente, ¿sabes? Fraction iba soltando páginas de 3 en 3, ¿no? Y aquello, o sea, yo me iba preguntando todo el rato, ¿esto a dónde lleva, no? Y al final casi me lo tomé más como un ejercicio poético, ¿sabes? Como creo que es un libro que tiene más de sugerencia poética y de experimento estructural que de aviso a navegantes o que libros sobre la red, aunque obviamente es un tema que está ahí flotando en todo eso, pero yo en mi cabeza, vamos, el libro es igual, porque yo al no saber exactamente lo que estaba haciendo, porque en este caso era así, yo les preguntaba, ¿pero esto a dónde va? Y Frank me decía, estás haciendo un gran trabajo, ¿no? Que no es una respuesta, pero bueno. Y eso, con lo cual es un libro que yo lo hice realmente ya casi como un acto artístico en sí mismo, decir, bueno, yo voy dibujando y ya a ver en qué página acabamos, ¿no? ¿Sabías por lo menos cuántas iban a ser? 124, sí, lo tenía claro, sí, porque se acercaba el día de entrega, además siempre no mandaba las páginas y me ponía loquísimo, pero bueno. Pero te digo, al final lo disfruté mucho precisamente porque, por un lado, es la primera vez que dibujo un guión que no es mío, que eso, claro, estaba como muy bien acostumbrado y la verdad es que me resultó como hasta estimulante, porque a mí lo que más me cuesta es escribir, y entonces tener esta parte resuelta, ¿sabes? Era como solo jugar, ¿no? Solo fluir. O sea que todo bien. ¿Y llegaste a conocer o a interactuar con Coulton? Sí, claro, tuvimos bastantes reuniones online para hablar de todo, pero sí. Y bueno, bien, él estaba ahí como también muy entregado a lo que hiciéramos. ¿Y formaba parte del proceso o digamos que Matt Fraction iba a coger y hacía guión él? Sí que hubo momentos en los que hablamos un poco de la historia, de cómo lo veíamos, y cuando yo empecé a mandar bocetos y todo eso, ahí sí que hubo un momento de génesis del libro en el que sí que estábamos todos colaborando bastante. Después ya llegó un momento en el que yo creo que Coulton estaba produciendo el disco, Fraction estaba intentando ordenar todo aquello y convertirlo en una historia, y yo estaba en casa así esperando guión. Bueno, y está en el piso de arriba, que lo hemos dedicado íntegramente a Matadero 5, de los dos pisos de la exposición. Y no recuerdo cuándo fue, puede que en tu primera visita al Celsius, o no recuerdo cuándo, comentaste que ibas a adaptar Matadero 5, y yo te dije que estabas un poco loco, porque la novela de Kurt Vonnegut, cualquiera que la haya leído, y si no os lo digo, es francamente difícil de imaginar siendo adaptada a nada. Y aunque ha tenido, curiosamente, un par de adaptaciones al cine, más tirando a fallidas que otra cosa, pero me parecía que era un salto absolutamente enloquecido, ¿no? Era muy difícil que pudiera quedar bien. Y cuando por fin llegó, me parece una de las mejores adaptaciones, desde luego, que se pueden hacer de Matadero 5, y en general precisamente por esta dificultad, no solo desde el punto de vista gráfico, que tú que no querías también tener que documentarte mucho aquí, ahí, te han sí. jodido bien, digo, pero también el trabajo de Ryan North me parece alucinante, ¿no? Me gustaría eso, que me contaras un poco si estuviste en contacto con él a la hora de ir pensando cómo se iba a estructurar, si te llegó el guión muy definido, y bueno, cómo viste esta experiencia de adaptar Matadero 5. Vale, a mí, o sea, Matadero me llega como un trabajo. Curiosamente, si yo
hubiera elegido una novela para adaptar, es muy probable que hubiera elegido Matadero 5 porque es uno de mis libros favoritos, o lo fue, en una época muy importante y muy formativa de mi vida, ¿sabes? Con 24, 25 años debía ser, me regalaron Galápagos, en este caso, no Matadero 5, y me obsesioné con Vonnegut durante un par de años y me leí todos los libros de Vonnegut y obviamente pues Matadero 5 es de los que quedan, ¿no? Como en la memoria de una manera más fresca, ¿no? Incluso yo creo que Vonnegut en mi caso es un autor de los que han dejado más huella, quizá una huella más sutil, ¿no? Porque es más obvio al final pues las cosas más gráficas y todo eso, pero a nivel de escritura para mí es una influencia fundamental porque me pilló también en un momento tierno, supongo, y receptivo a cosas. Con lo cual fue un encargo, pero fue casi, o sea, lo afronté como un TVO personal directamente, vamos, porque ahí... Y sí, mi primera reacción cuando me escribió la editora de Boom fue, bueno, veo lo que pagáis por página y me parece bien, con lo cual no estoy para ponerme estupendo, pero este libro no se puede adaptar, ¿no? Es como, entonces me mandaron el guión de Ryan y la verdad es que me pareció que dio en el clavo de una manera muy absoluta y creo que además en este caso el mérito, lo que hay que poner en valor sobre todo es el guión de Ryan que se planteó y de hecho es la manera pues de plantearse una adaptación, claro, se planteó la historia como si se contara por primera vez en un cómic y como si el medio para el que fue pensada fuera un cómic, ¿no? Con lo cual lo que hizo fue todos los recursos narrativos de los TVOs llevarlos al libro, a la narración, pero además haciendo esto nos dimos cuenta los dos de que es que Matadero 5 y su concepto del tiempo desordenado, del tiempo servido todo al mismo tiempo y que puedas elegir, ¿no? A qué momento temporal vas y cómo, se parece mucho a un cómic, con lo cual igual incluso ahora voy a decir una sobrada porque no es así, porque el libro es insustituible, pero es una de las mejores maneras de contar esta historia, porque el medio tiene todos los recursos que hacen falta para que se entienda bien y para que la historia sea muy clara, ¿no? Mi modelo para adaptar un libro, en este caso, cuando pensaba en él, es el de La ciudad de cristal de Karasnik y Mazzucchelli, que era un TVO que partiendo de una obra, ¿no? Que también era muy difícil de adaptar y se convirtió en una obra independiente y con valor en sí misma, ¿no? Y esto era desde el minuto uno lo que planteaba Ryan. Sí que es cierto que a mí me llegó el guión ya hecho, acabado prácticamente, y el único trabajo que hicimos mano a mano fue resolver dudas o cosas de estas, pero con el tiempo pienso, claro, realmente estábamos tan en sintonía que yo me sentía colaborando, y lo que nos ha pasado con el tiempo, porque hemos hablado casi más durante la promo del libro que durante la producción prácticamente, es que además me parece que es una cosa muy chula, que es que hay muchas ideas del libro que son mías y se le atribuyen a Ryan, ¿no? Cuando escribiste esto, no sé qué, decían, no, esto fue una idea de Albert, cambiarle el color a este personaje o bueno, contarlo así, y muchas cosas que se me atribuyen a mí son de Ryan, ¿sabes? O sea que realmente al final sí que colaboramos, pero de una manera poco ágil, ¿no? Que es simplemente pues yo recibí el guión, ¿no? E intenté pues aportar también mi visión del libro. Y eso, bueno, al final ha gustado. Yo me sentía muy responsable. Yo, de hecho, bueno, lo digo siempre. La semana antes de que saliera Matadero 5, yo soñaba que el libro no salía, que se perdían los archivos, se quemaba el camión que los transportaba al almacén, pero lo soñaba como algo guay, como decir, la gente no verá cómo he convertido esta obra tan evocadora y tan importante en algo muy concreto. Porque sí que hay una cosa muy rara con bueno, muy rara no, es obvio el problema que hay entre la literatura y los medios visuales, que es que tú te lees una frase y te dispara 8.000 imágenes en la cabeza, ¿no? Pero si tú dibujas algo, es aquello, es tu visión de las cosas, estás acotando muchísimo lo que estás contando, ¿no? Y eso... o sea, por eso son tan problemáticas las adaptaciones, ¿no? Porque el lector del libro se ha hecho suyas las imágenes, ¿no? Tiene las suyas propias y tú le sirves las tuyas, con lo cual hay una disparidad. Pero en este caso no, en este caso los lectores, o sea, grandes lectores de Vonnegut han dicho, bueno, se han leído la adaptación y la han aceptado como algo casi tan disfrutable como el libro original. Sí, es que yo te decía eso, ¿no? Yo siendo muy fan de Vonnegut, no es que tuviera miedo de que se adaptara, es que directamente me parecía que
su naturaleza era muy inadaptable, ¿no? Sí, sí. Y viendo el trabajo que habéis hecho, y aquí sí que supongo que menos mal que te llevo el guión bastante completo para poder decidir, pues evidentemente hay que decir que estaba equivocado en mi sensación a priorística y que efectivamente no solo se podía, y está muy bien, pero mi problema nunca fue el hecho de que una obra que me guste tenga miedo que se adapte. De hecho, no tengo miedo ni siquiera en que se adapte como fan de esa obra y hagan algo totalmente distinto. De hecho, a veces hasta casi lo prefiero. Es que me parecía por naturaleza inadaptable. Pero hablando precisamente de esto, tú, y ya no esta obra en concreto, sino cuando te toca adaptar algún otro tipo de trabajo, o si te tocara, ¿eres de esos autores que se sienten muy forzados a ser muy fiel o al revés, de los que interpretan la obra original como un primer paso a cualquier otra cosa? Yo voy a intentar ser muy literal o muy fiel de desabocarse al fracaso directamente, ¿sabes? O sea, son libros, es una adaptación muy literal, ¿no? Este tipo de adaptación como casi más escolar que se hace a veces, de contar el libro tal cual, de no desvirtuarlo, de ser... Creo que lo que produce en general son obras poco interesantes, ¿no? Y en cambio, claro, yo siempre pongo ejemplos, ¿no? de relatos relativamente mediocres, ¿no? Que han dado lugar a grandes películas, ¿no? Como por ejemplo de Ramsey Campbell, ¿no? Quien anda ahí dio como resultado La cosa de John Carpenter. Es mucho mejor en este caso la adaptación que el relato, y el relato original no es simplemente el punto de partida en el que se dio el primer paso para empezar a avanzar ahí, ¿no? El cuento de Dick y Blade Runner, ¿no? Es otro caso solamente parecido, aunque el cuento solamente en este caso es mejor que el cuento de Campbell. Y en este caso era una obra que sí, que sabíamos que era una gran obra, que le teníamos una respeto y todo eso, pero tienes que hacer la tuya y tienes que incluso, ya digo, en este caso había una gran reverencia por Vonnegut y por el libro original, pero tienes que convertirlo en otra cosa, para bien o para mal. Ya te digo, yo cuando pienso en las adaptaciones que me gustan, la mayoría son muy irrespetuosas, algunas incluso son antitéticas. Starship Troopers, por ejemplo, una adaptación de un libro que le cambia, o sea, que le da la vuelta ideológica al original, ¿no? Pues para mí todo vale, siempre y cuando tengas en cuenta que lo que estás haciendo no es un servicio o sea, para lo que no sirve, yo creo, o no debería servir una adaptación, es para hacer que, esta cosa de decir que la obra llegue a más público, ¿no? En un medio como más digerible y menos difícil que el literario, ¿no? Para lo que tiene que servir una obra es para arrojar algún tipo de luz sobre la obra original, o para contar una cosa que tú quieras contar en lo que te pueda servir el argumento de la obra, ¿no? Pero siempre metiendo tú algo, seguro. Y cuéntanos, decías que muchas veces la gente cuando hacía reseñas o hacían entrevistas en esa promoción posterior, a veces se equivocaba, ¿no? Y le atribuía a Ryan alguna decisión tuya y al revés. Ponos un ejemplo de cada, por ejemplo. Vale, algo que te dé rabia, pero esto lo hice yo, y le estás preguntando siempre a él. A ver, que me acuerde yo de cosas, pero... Por ejemplo, hay una escena en esta, por ejemplo, es una que me atribuyen a mí. Mira, qué bien que hayas puesto esta diapositiva. Pues mucha gente por la razón piensa que es una idea mía y es una idea de Ryan. De hecho, incluso la lista completa de objetos me la pasó Ryan, detallada, ítem a ítem, ¿no? Pero, y en cambio, como es muy estética, es muy plástica, ¿no? Pues mucha gente piensa que es mía. Ideas mías que la gente piense que son de Ryan, esta, por ejemplo, es mía, y la gente está... Sí. Al final en medio del libro hay un momento que trabajan en una fábrica de sirope, y cuando se toman el sirope cambian de color, que esto es una decisión además que tomé yo a última hora cuando estaba pintando, porque en el dibujo no pensé, se ponen de color de sirope y tal, y eso hubo un reseñador que le dijo, pero Ryan, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿No? Y Ryan decía, no, yo esto lo vi ya cuando estaba pintado, lo vi, y claro, me pareció estupendo y pensé que adelante, ¿no? Pero vamos... así que se me ocurran por encima son este tipo de cosas, este tipo de pequeñas decisiones que muchas además, claro, Ryan igual sí que tenía que tomarlas de una manera más consciente y sobre el papel, pero yo soy muy poco de planificar, de hacer storyboards. Incluso a veces soy muy poco de diseñar personajes, pienso, no me divierte, ¿no? Entonces dibujo al personaje directamente en la primera viñeta y confío que me funcione durante todo el cómic, ¿eh? Y hay muchas ideas de las mías que son esencialmente de ir remando e improvisar una solución a algo que me parece que funciona mejor que otra. Y bueno, empezamos refiriéndonos a esos primeros pasos con Calavera Lunar, pero bueno, vuelve Calavera Lunar. Vuelve Calavera Lunar. Bueno, de hecho, la idea no es que volviera, porque yo creo que además hay sitios, o sea, las obras, ¿no? Son lo que son de su momento.
Pero este año hace 25 años de Calavera Lunar, que también es una cosa que me hace muy mayor. Y hay un editor catalán que publica libros, vosotros de hecho creo que los conocéis, de Celsius, seguramente los de Maimes Llibres, Sí, claro. que querían publicar cómic en catalán, no sabían qué publicar, y bueno, yo conozco al editor y hablando un día le dije, hombre, si quieres tengo Calavera Lunar, que igual podríamos reeditar el cómic original, y además tengo 20 páginas más que he ido publicando a lo largo de los años en varios fanzines y revistas y todo eso. Y me dijo que sí, pero me pidió 20 páginas más. Me dijo, ¿por qué? Bueno, yo le dije, y si quieres te hago 10 páginas más. Y él me dijo, hombre, ¿por qué no son 20? ¿No? Con lo cual, al final, lo que estoy haciendo es eso, un libro que recopila los tebeos que ya hay de Calavera, más 20 páginas más, que es como un número nuevo de Calavera Lunar, y será un libro de 80 páginas más o menos, porque además lleva portadas inéditas y lleva un montón de material extra, que se publicará de momento en catalán, y dentro de un tiempo se publicará en castellano, en 2022. El hecho de que haya una separación es básicamente porque sacar un libro al mismo tiempo catalán y castellano es matar al catalán directamente. Entonces, pues para darle un tiempo de vida comercial y que funcione, pues le daremos 8 meses o una cosa así, y después ya lo sacaremos en castellano. Si queréis aprovechar para hacerle una pregunta en el tiempo que queda a Albert. Dime. Sí, ¿cuál fue la inspiración para la estética del universo? Porque es bastante personal, pero bueno, supongo que saldría de alguna parte. Sí, la verdad es que no sé muy... O sea, en el fondo, ¿no? Yo siempre he dicho que el estilo es una acumulación de errores a veces, ¿no? De cosas que intentas hacer, ¿no? Gente a la que intentas copiar y no te acaba de salir bien, ¿no? Yo en este caso, claro, pensaba en los autores que a mí me gustan, ¿no? Desde Jaime Hernández hasta Bruce Timm, ¿no? Todos los dibujantes que me parecen que para un tipo de historia como este funciona, entonces intento aportar soluciones parecidas a las suyas. Una de las cosas, claro, en este caso también, claro, me di cuenta de que tenía que aprender de la noche a la mañana a dibujar un poco más naturalista, ¿no? Yo toda mi vida había dibujado caricaturesco, narices grandes, brazos de goma, ¿no? Y todo eso, y de repente tenía que darle una estructura a todo eso. Y eso, creo que los autores en los que me fijé sobre todo fueron en Jaime Hernández y en Bruce Timm. Me di cuenta de que no sabía hacer ojos, de hecho he ido aprendiendo poco a poco, pero claro, siempre había hecho rayas en vez de ojos, entonces a la que intenté hacer un ojo realista, la única página que he repetido, porque yo soy muy de no repetir páginas, ¿sabes? O sea, prefiero remar hacia adelante y comerme las páginas con las que no estoy tan contento, pero la primera página de Universo, que es ese primer plano del astronauta, intenté hacerle ojos realistas y parecía que tuviera dos monstruos pegados en la cara, y entonces decidí pasar de hacer ojos y hacer puntos, que me parece que son muy expresivos además y funcionan y me ahorran muchos problemas. Y eso ha hecho que en Estados Unidos, por ejemplo, les parezca súper europeo lo que hago en Universo, porque ellos estos ojos los relacionan con Tintín y con estas cosas, ¿no? Y en cambio aquí a todo el mundo le parece súper americano, ¿no? Universo, o sea que... Pero, bueno, cosas... en todo caso, ya te digo, yo lo que decía antes de que realmente soy muy de improvisar, ¿no? Pues en este caso lo que hice fue sentarme, pensar en los tebeos que me gustaban. Claro, obviamente está Jack Kirby ahí siempre, ¿no? En la parte cósmica y en la parte fantástica y todo eso. Están todos los ilustradores del pulp de los 30, 40, 50, 60, ¿no? Ese retrofuturo, ¿no? Ese futuro que nunca fue, ¿no? Pero que tiene este rollo añejo, me gusta muchísimo. Y bueno, y ya te digo, yo en general como creo en un estado siempre de pánico absoluto, de decir, madre mía, qué desastre, pero no puedo parar, ¿no? Pues ahí seguramente hay más cosas de las que ni yo soy consciente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el tiempo de esta visita. Gracias a ti, Albert, por la exposición, por la visita, por el trabajo. Y... tienes que, o sea, cuando ves el trabajo de un autor en determinado género, notas rápidamente si es un género que entiende, que controla las reglas y todos, incluso esto pasa en la fantasía, ¿no? Decía un día Ciruelo que, por ejemplo, que nadie de los que estamos aquí hemos visto un dragón, pero sabemos cómo es un reptil, sabemos cómo nos han dicho que eran los dragones. Si dibujas un dragón de determinada manera, el mismo dragón todo el mundo te va a decir,
este dragón no podría existir, pero ¿cómo no va a poder existir este y este sí, ¿no? Hay como una especie de reglas que incluso sin racionalizarlas todos más o menos tenemos. Y la ciencia ficción no está exenta, ¿no?, de esto, aunque pueda haber un sentido de la maravilla y tal. Hay veces cosas que te funcionan o no te funcionan. Es evidentemente tu trabajo que controlas a la perfección como lector, como decía antes, eres uno de los nuestros y por tantos años de experiencia pues han permitido que ahora nos estés dando unas obras auténticamente maravillosas a los fans del cómic en general y de la ciencia ficción en particular. Yo estoy seguro que ese chaval que leía esas revistas que tenía el padre en casa y luego llegó a esas colecciones y esos otros libros movido por las portadas de Garcés, estaría orgullosísimo y al igual que nosotros te daría un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Gracias.